tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero disculparme por mi voz y también quisiera pedir disculpas en nombre de Juan Venegas, el director de la biblioteca, que debido a un imprevisto de última hora pues no puede acompañarnos. Y Juan me ha pedido que lea en su nombre unas palabras que él había preparado para la apertura de este acto. Y las palabras pues son las siguientes. Bienvenidos todos al Templo del Saber, como gustaba llamar a esta biblioteca el ilustre poeta isleño y bibliotecario Antonio Avelino Corral García. Hoy recibimos a Marcos Martínez Molina, un creador de historias, palabrista de sueños infantiles y sobre todas estas maravillas, un maestro. No hay palabra más bonita, ni reconocimiento, ni homenaje, que esa expresión sencilla, pura y cotidiana, cuando sale de la boca de un niño o de una niña. Maestro. Enhorabuena, Marcos. Hoy nos presentas ante tu claustro, ante las autoridades y ante el pueblo de Isla Cristina a través de los medios de comunicación, tu pequeña, profunda y necesaria obra. La muerte de un pintor, además de ser un cuento infantil, es un alegato en defensa de la vida y la naturaleza, con el arte como vehículo. La influencia que ejercéis sobre el alumnado os ofrece una oportunidad extraordinaria para dirigir los pasos de la nueva sociedad por caminos de concordia, igualdad y respeto. Este libro nos servirá como herramienta preciosa para inculcar a los niños y las niñas el amor por el territorio donde nos ha tocado vivir y la necesidad de cuidarlo. Después de casi 4 años de restricciones sanitarias, por fin estamos en plena campaña de actividades con escolares y estudiantes. Por esta biblioteca están pasando durante estos días la práctica totalidad de la infancia y la adolescencia de nuestros colegios e institutos, lo que la convierte en un extraordinario observatorio. Y tengo que decir que los brotes verdes son más que evidentes. Algo está cambiando, para mucho mejor en nuestros centros educativos. No quiero dejar pasar esta oportunidad y aprovecho la presencia del claustro para deciros que hace unas semanas pasaron por aquí todas las clases de vuestro colegio, el CEIP Sebastián Urbano Vázquez, al que, como sabéis, tanto cariño profeso, y tengo que daros públicamente mis felicitaciones por el magnífico comportamiento de todo el alumnado y también por la implicación del personal docente. Entre todos conseguiremos una sociedad más justa. Vamos por buen camino. Bienvenidos a la presentación del libro La muerte del pintor, de Marcos Martínez Molina, autor e ilustrador. Una vez más, enhorabuena, Marcos. Ojalá sea el primero de otros muchos y nosotros que lo veamos. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, daros las gracias a todos y a todas por vuestra asistencia. Sé que es nuestro día de exclusiva, pero podíais haber tenido la opción B, entonces agradezco muchísimo que hayáis elegido la opción A. Os la agradezco enormemente. Pues por otro lado, yo me voy a centrar en su faceta más como docente, puesto que como escritor se va a centrar más nuestro alcalde, y por lo tanto quiero enfatizar pues algunas cosas que yo creo que son importantes a tener en el perfil de un maestro o de una maestra, que es lo que nosotros vemos o te vemos en tu acción docente. Pues para nosotros es como un decálogo. Marco para nosotros pues sería mucho más de estos puntos de los que están aquí reflejados, pero vamos a condensarlo lo máximo posible. Marco es un apasionado por aprender. Es un maestro, como veis, totalmente polifacético, busca constantemente las oportunidades para aprender y crecer, tanto en la especialidad que él ejerce como cualquier ámbito de su vida. Además, Marco tiene una gran capacidad de flexibilización. Es una persona que, como bien sabéis, en el centro, en el claustro, cuando ponemos en marcha cualquier proyecto, cualquier quehacer diario, es el primero que se entrega a esta faceta y por lo tanto es muy grande de agradecer.
Además, Marco pues, es una persona bastante creativa, busca constantemente nuevas formas de enseñar y motivar a nuestro alumnado, pues intenta utilizar métodos creativos, sobre todo con su vena artística, ¿no? Y lo que intenta es pues, satisfacer plenamente a los niños y a las niñas. Además, también me gustaría remarcar tu capacidad de diversidad y de inclusión. ¿Por qué tu capacidad de diversidad? Porque valoras y respetas toda la diversidad que existe en nuestro centro educativo, respetas las diferentes culturas y sobre todo tienes muy en cuenta las opiniones del alumnado y eso también es mucho de agradecer. Además, creas constantemente en tu clase pues, un ambiente totalmente inclusivo, Marco, y eso se nota y se respira. Por otra parte, eres una persona muy empática y además muy compasiva. Marco es una persona que se intenta poner siempre en el lugar del niño o de la niña con el que está tratando y lo mueve sus actos, lo mueve la compasión, lo mueve el amor y eso pues me encanta. A mí personalmente, con el colegio que dirijo, pienso que esa es la clave para que mejoremos los resultados, pero que mejoremos como persona que tanta falta nos hace en esta sociedad que tenemos, ¿no? Me encanta, Marco, pues tu curiosidad intelectual, porque siempre le das como retos, pequeños retos al alumnado, y esto pues hace que ellos estén motivados. Y sobre todo, lo que me llama muchísimo la atención y que vais a descubrir tanto en su presentación como en su libro, es que es una persona que busca la excelencia. Le gusta todo perfecto y bien puesto. Entonces, pues decirte, para resumir, pues que creo que tienes unas grandes habilidades docentes, que el Sebastián Urbano y el pueblo de Isla Cristina necesita personas como tú, sensibles, entregadas. Y nada, simplemente felicitarte por tu libro, sé que hay en marcha más y estamos deseando pues, conocer este en profundidad y los que vengan. Muchísimas gracias, Marcos, por todo. Buenas tardes, os he saludado antes. Os voy a intentar desvelar algunos secretos del libro que no están en las líneas, en las páginas de este cuento, y que me parece que es interesante que conozcáis. Es la oportunidad de tener al autor y al libro y os voy a hablar un poco de esos secretos que guarda, que seguro que muchos lo vais a descubrir. Yo quería empezar contándoos que cómo he podido compaginar, porque vamos, a mí me gustaría ser un superhéroe, pero soy un hombre normal y corriente que ha estudiado, que estudia mucho, y compaginar la pintura con los estudios no siempre ha sido fácil, y luego ya cuando estás trabajando. Entonces he llevado siempre como un pequeño truco, he tenido que renunciar a pintar, por ejemplo, óleo y el lienzo, que es una pintura que requiere mucho más tiempo. He pasado a la acuarela y al papel. El tiempo que estuve trabajando en Huesa pude pintar acrílico con madera y ya llega un momento en el que me tengo que desplazar y vivir fuera de mi casa y eso ya no puedo hacerlo, pero a mí me gusta tanto pintar que busco la manera de continuar. Y entonces empiezo a trabajar con los lápices de colores, que los lápices de colores parece que era algo muy elemental, muy básico, pero tiene su complejidad y a mí siempre me gusta investigar y conocer la técnica que estoy trabajando. Aquí nos encontramos con un maestro al que le encanta ser maestro, pero también un pintor que achucha y un escritor. Esos tres se han puesto de acuerdo, en este caso, para llegar a la muerte del pintor. De todas formas, yo ¿cuándo empezaste a pintar? Pues empecé a pintar desde muy pequeño. Y lo de escribir parece como que se me había perdido, pero claro, he tenido que tirar del hilo. Digo, ahora tengo que explicarles cuándo empecé yo a escribir. Pues empecé a escribir también en el colegio, en el instituto. Y lo curioso es que cómo el pintor y el escritor se han complementado siempre. Claro, eso es cuando miras desde arriba y dices, bueno, es que estos dibujos son muy narrativos. Los propios títulos de los cuadros tienen su historia. Por ejemplo, para Joel, El reino de los árboles azules, o El reino de los tres soles,
o Las flores del mago. Son títulos que servirían perfectamente para un libro. Y cuando estamos leyendo hay tal plasticidad que, bueno, a la hora de ilustrar me resulta como muy fácil poner imágenes a lo que yo he escrito. Es que el pintor es el que está escribiendo, ¿no? Entonces, bueno, esos tres se han puesto de acuerdo para llevar a cabo esta historia. Hay algo que siempre tenemos curiosidad de saber, ¿cuál fue el punto de partida de esta historia? Bueno, yo daba clases de informática en mi pueblo y para el Word no trabajaba textos de otros autores. A veces trabajaba canciones, pero la mayoría de las veces escribía yo la historia. Pues claro, tenía enganchado al alumnado, porque muchas veces esa historia ellos eran los protagonistas y además iba por capítulos. En este momento que estaba dando clase de informática, en el 2006 escribí La muerte del pintor y ahí se quedó. Se quedó porque nunca pensé que iba a ilustrarlo, pero claro, una vez que has empezado a trabajar con óleo, complicado, con acuarela también, con acrílico más todavía, pero los lápices de colores me permitían el ir de un sitio a otro y poder trabajar, dejar el trabajo de la ilustración en un momento determinado y continuarlo. Con el acrílico y con el óleo debe ser, como decía aquí en Isla, del tirón. Y no podía ser. Esta historia empieza, y ya los niños del Sebastián Urbano Vázquez se lo saben, con un día de verano, con apenas 6 años, Miguel decidió que quería ser pintor. Cogía maderas, telas, pinturas y barcos con paisajes rocosos, flores y animales, fueron sus primeros temas. Así es como comienza y así es como continúa esta historia, porque tiene un comienzo, pero tiene también mucho esfuerzo, largas noches de insomnio buscando el color de las nubes o buceando en el fondo del mar para atraer los azules más intensos. Esto no se puede hacer por las tardes, esto tienes que hacerlo de noche, tienes que robarle tiempo a la vida y robarle tiempo al sueño. La muerte del pintor es un inventario, es un catálogo de emociones que espero que los que os encontráis con él por primera vez os atrape. Os voy a hablar ahora de algo que está inmerso en el libro, que a veces está escondido y que a veces es muy evidente, y son las influencias. Las influencias que hay en el libro, o las referencias, el respeto a determinados autores que forman parte de mi vida como persona y que están ahí. Bueno, yo tengo que intentar, María lo sabe, que debo ir un poco por la línea de no acercarme demasiado a las emociones, porque entonces la podemos liar, ¿no? Una de las influencias que aparecen en el cuento, y seguro que lo reconocéis, es Antoine de Saint-Exupéry y el Principito. Y os leo este fragmento en el que está la esencia, o una de las frases más bonitas del Principito. Espero que la muerte del pintor nos haya servido de algo a todos, y que al contemplar sus cuadros apenas rozados por suaves manchas de color o completamente desnudos, seamos capaces de ver más allá, pues allí habitaron los peces que hoy nadan en los ríos, las flores de los prados, y siempre cerca del cielo, al lado de las nubes, hermosos castillos de torres rojas que presumen de sus estandartes azules cuando galopan incesantes a lomos del viento. Yo creo que reconocéis un poco, ¿no?, ese principito ahí. Otra de los autores que aparecen también en el final es Rubén Darío y su cuento El rey burgués, que hay una referencia a una crítica a esta sociedad en la que todo es muy pragmático y dedicarse a esto es casi de locos, ¿no? El valorar la naturaleza, el respetarla, ¿no? Entonces, el final es un alegato y un recuerdo a Rubén Darío. De pequeño, yo me ponía en el balcón a leer cuentos de Oscar Wilde, El fantasma de Canterville, El ruiseñor y la rosa, El joven rey, y algo de ese rizo, cuando yo digo, y los árboles extendían sus ramas hasta los más remotos confines del alma, me podía haber quedado, y los árboles extendían sus ramas. Yo lo llamo como ese acabar
como dar ese rizo que encontramos en la obra de Oscar Wilde. Y hay una película que es La lista de Schindler, en el que hay un momento muy emotivo, casi al final, y también hay una referencia que ese no lo voy a decir, porque os invito a que lo encontréis, porque me parece que es más interesante esa búsqueda. Y luego cuando yo mandé el libro a las distintas editoriales, una de Barcelona me hizo mucha... Yo creo que esto, más que una influencia, es un reencuentro con un artista que tiene un mismo punto de vista que yo. Si os dais cuenta, los personajes tienen los ojos, el personaje tiene los ojos bien abiertos. Margaret Kane es una pintora estadounidense que la vais a conocer mejor por Tim Burton y Big Eyes, que es esa película. Bueno, pues no sé qué pasa aquí, hay cosas que no sé explicar. El caso es que cuando estudiaba en Jaén, yo iba al Museo Provincial y siempre me paraba en un cuadro. Con el tiempo descubrí que era de esa autora, ¿no? Bueno, vamos a que sea una influencia o que sea un reencuentro de alguien que tiene la misma visión que tú. Y pasamos a algo como es la cuadrícula, que ya se ha formado, bueno, esto ya forma parte de mi personalidad, y que además mis alumnos del Sebastián Urbano Vázquez hacen el dibujo y me dicen: maestro, ¿hame los cuadritos? Pues que los cuadritos han calado bien entre el alumnado. Leonardo da Vinci y sus coetáneos, y también Albert Durero, utilizaban la cuadrícula para situar el dibujo. Es decir, previo a la pintura estaba el dibujo. Cuadrar perfectamente la imagen era su obsesión y su preocupación. Yo lo he sacado fuera y no lo he hecho para guiarme en el dibujo. Yo he hecho el dibujo y luego lo he cuadriculado. ¿Qué he conseguido con esto? Desde mi punto de vista, ante ese inmovilismo del personaje, porque el personaje está siempre quieto, pensativo, él está escuchando lo que el narrador está diciendo de él, no dice nada, y lo que dice intenta que... bueno, es que realmente no dice nada, es el propio autor el que habla por él. Entonces, en este punto le da como movimiento. Vosotros habéis visto el Movie Maker, que hace un efecto de los cuadritos, ¿no? Pues esa es la sensación. Y luego también, siempre que paso por algún lugar, pues va dejando huella en cada cosa que hace. Uno no puede pasar por la vida o por los lugares, ni por las personas, por supuesto, de largo. Cuando descubrí Portugal, cuando vi los azulejos tan bonitos, esa decadencia, y esos lugares donde están los azulejos que se han caído, que han desaparecido, y hay otros que los sustituyen y son de distinto color, para decir al espectador: mira, que aquí había algo, pero ya no está, ¿no? Entonces, un homenaje también a Portugal en ese sentido. Muchos de los cuadritos, o algunos de ellos, están pintados con otro color, como si fuesen esos azulejos, ¿no?, que se han caído y el autor lo ha vuelto a colocar. Y cuando pasen 100 años, Genaro, dirán: ¿y este hombre que tenía que ver con Isla Cristina, que le han hecho aquí? Pues es de Huesa. Bueno, pues, ¿has visto que ya casi hablo como vosotros? A veces. A veces se me escapa el isleño. Pero bueno, ¿qué hay de conexión de la muerte del pintor con Isla Cristina? Pues casi nada, que lo he dibujado aquí todo. Yo lo he escrito en Huesa en el 2006 y lo empecé a pintar en el 2021 y lo acabé en el 2022. Todos los dibujos, el storyboard, todos los bocetos están hechos en Isla Cristina. Yo cuando llegué hace 8 años, llevo 6 años en el... Chari no me deja que me vaya. 6 años en el colegio y yo iba a la playa. Y claro, me encontraba trocitos. Yo recojo casi todo, vamos. Ya hay un momento en el que digo: no recojas más nada, que ya no te da tiempo. En esta vida no te da tiempo. Cojo los trocitos de arcilla y empiezo a hacer colgantes. Ay, mira, sí, se lo lija un poquillo, le hace un agujerillo y parece... Mira, esto es un camaleón de Isla Cristina, por si no te había dado cuenta. Tiene la cara de... Bueno, pues me pongo y hago colgantes con los trocitos de arcilla que me encuentro en el mar. Y a partir de ahí digo: bueno, voy a hacer yo también mis diseños propios. Y entonces, claro, fíjate, está hecho en el 2006, los colgantes lo hago en el... Bueno, esto, aquí hay un... Esto es como una maleta que he ido recogiendo desde que lo escribí, he ido incorporando cositas, ¿no? Y esos colgantes, pues, ya forman parte del personaje, que voy a una clase de infantil y la maestra dice:
a ver si sabéis quién ha escrito el cuento. Y claro, yo voy con mi colgante siempre al cole, de 4 años. Dice ese. Marisa, fue en clase de Marisa. Dice, él lo ha escrito. Dice, si nosotros no hemos dicho nada, ¿cómo lo sabes? Dice, por el colgante. El personaje llevaba el colgante. Y el tercer elemento de conexión con Isla Cristina, que es para mí el más emotivo, es este. Bueno, pues mis niños viven por ahí, pues yo pinté eso. Otro, fíjate, se me ha volado los personajes. Se me habían ido los personajes. ¿Qué personaje hay en el cuento? Pues está Miguel, que fíjate, Miguel no es el protagonista, porque además está siempre muy callado. El narrador va contando la historia de Miguel. El verdadero protagonista de esta historia es la naturaleza. Ese es el verdadero protagonista. Él al fin y al cabo es un pequeño héroe que no tiene capa, que no tiene antifaz y que además es muy silencioso. Él sencillamente está ahí, él ha trabajado mucho, sigue trabajando y ante lo que pasa, lo único que puede decir como espectador es, y fijaos en el cuento, aparece sin esta especie de bocadillo, quería que quedara como tatuado. No podía soportar tanta tristeza, tanta soledad y tanta rabia por la estupidez humana, porque estamos haciendo cosas mal. Estamos haciendo cosas mal y, bueno, en este caso nos hemos salvado, pero hay que tener un poco de cuidado para que no vuelva a suceder. Aparecen los personajes mágicos, como en la mayoría de los cuentos tradicionales, que son las hadas, que son las que ponen un poco, ayudan al personaje a poner orden y poco más. ¿Qué pasa? Que a lo largo de, antes de la muerte del pintor, hay muchísimo trabajo, después de la muerte del pintor, hay muchísimo, y hay temas o personajes que se han venido quedando. Es decir, han llegado, yo de pequeño he dibujado, por ejemplo, molinos, y los molinos no han vuelto. A lo mejor esto de la cultura árabe viene de aquí. Yo pintaba como una mezquita, me gustaba pintar una mezquita, pero yo era muy chiquitillo, pintaba una mezquita, la mezquita no ha quedado. Pero, sin embargo, el castillo, la casa y el árbol, hay una canción de Silvio Rodríguez que habla de eso. Yo no quiero estar lejos de la casa y el árbol. La mariposa, mirad la mariposa, ¿sabéis? La mariposa llegó a mi casa, no sé cómo, las hojitas esas de colores que hay de los diccionarios en blanco y negro, pues en medio tiene unas hojitas de colores y venía una mariposa, venía esta mariposa. Bueno, esta no, esta yo ya la he hecho mía, pero me gustó tanto que guardé eso. La pinté una vez, la pinté dos y ya se ha convertido, claro, se ha convertido en algo que es uno de los personajes del cuento, que aparece en todas las páginas, silenciosa y observando todo lo que pasa. Y además cambiando, cómo cambia la realidad del cuento. Y luego ahí está el barco y los peces, que no sé por qué forman parte de esos personajes, porque a mí me daba miedo el agua. Tiene que venir la Cristina y que me enseñara en la piscina. Si hablas con los monitores, 1 año les costó. Me daba mucho miedo, muchísimo miedo el agua, pero yo siempre he dibujado barcos y peces. Así es que hay algunos que sé de dónde vienen y otros que no lo sé. Y las margaritas y violetas por mi madre. Son sus flores preferidas, aparecen en todo lo que hago. Y ya la he incorporado. Alguien decía... bueno, voy a leer un trocito que es el que más le gusta a los niños. Fíjate, tú dices, yo siempre lo llevo a una página y ellos dicen, no, a mí lo que me gusta es esto. Otro de los protagonistas del cuento es el color. El color. Y le dedico toda una página al color. Y a ellos les gusta. Y sobre todo cuando dicen lo del negro, porque yo digo, yo el negro a mí no me gusta usarlo. Nunca utilizo el negro cuando pinto. El verde para los prados. El amarillo para acariciar hasta lo más pequeño, el azul para las nubes y el mar, el rojo para los besos y los tejados que se sonrojan cuando el sol los despierta, el naranja para la luz del atardecer, pero nunca el negro que trae la noche, la tristeza, el silencio, la ceniza de los árboles muertos a manos del fuego. Este es uno de los pasajes que más les gusta a los niños y ya casi se lo han aprendido, claro. Llevo 2 años dándole a la muerte. A la historia. El color también aparece
en la camiseta del personaje. El personaje va vestido de rojo, de negro, de azul y de verde. Y tiene un significado también, por supuesto. ¿Qué valores podemos encontrar en el cuento? El agradecimiento constante. Incluso los árboles agradecen los días de lluvia. El agradecimiento está en todo momento. La aceptación. Como el personaje, hay un momento en el que dice, con todo lo que a mí me gusta, y no puedo yo ya pintar, ya no puedo, ahora tengo otra misión, que es la de todo lo que yo he pintado, debo devolverlo a la naturaleza. Hay una aceptación. Al final, por un momento se siente triste, pero acaba comprendiendo y aceptándolo. Y sobre todo el respeto a la naturaleza. Alguien decía, ¿queremos más? Claro que hay más. Es una trilogía, porque claro, yo no me conformo con contar una historia, yo tengo que contar 3. Con los cuadros me pasa igual, yo los cuadros pinto uno y digo, bueno, pues ahora voy a hacer otro, y otro, y otro, y otro, y están conectados. Y me dice mi hermana, regálame ese, y digo, no, es que va con los otros. Me sirve también de eso, ¿no? Entonces, la trilogía se llama El universo de Miguel. El libro en el que estoy trabajando ahora, que voy muy despacio porque el trabajo de maestro hay que dedicarle tiempo. Hay que dedicarle tiempo y esto no puedo dormir tampoco, porque me dan batalla. Entonces tengo que estar tardando un poco, ¿no? El segundo cuento se titula Un mar para todos y el tercero, Utopía. Pero claro, el personaje hay un momento en la historia en la que abandona porque dice, madre mía, aquí la que ha liado el hombre, yo no quiero saber nada. Y entonces, como un guiño, aquí aparece Utopía, se dirige hacia Utopía, que será el título del tercer cuento. Cuando estén los 3, pues se podrán establecer conexiones con lo que había. Y La muerte del pintor tiene una lectura para niños. Dice, bueno, ¿de verdad es para niños? La muerte del pintor. Yo sigo desde el principio. Quiero que se llame La muerte del pintor porque hay que normalizar la muerte. Y además no una muerte física en este caso, es cuando tenemos que renunciar a algo por otra cosa que tenemos que hacer. A veces no sé si es más importante o no, pero debemos renunciar. Entonces, en ese sentido, en el que se habla de esa renuncia. Una lectura para niños, siguiendo el cuento tradicional, con su inicio, con su problemática, con su resolución del problema, y luego una lectura para reflexionar, para mirar despacito esas cosas que cuenta. Cuando el personaje quiere abandonar, hay veces que hay personas que quieren abandonar y no encuentran esa ayuda, esa mano que le ayude a salir de esa situación, ¿no? Entonces este personaje es convencido de alguna manera por las hadas, ¿no? Los personajes mágicos que aparecen en el cuento, pero a veces pues necesitamos que alguien nos eche una mano para seguir adelante. Y para los niños el cuento termina cuando hay una despedida, pero aquí no termina, porque además en la palabra fin del cuento, os estoy diciendo muchas cosas, no sé si estoy despertando vuestra curiosidad. Bueno, en la palabra fin el cuento no acaba. En la palabra fin vuelve a iniciarse el cuento. Un día de verano con apenas 6 años. ¿Esto qué quiere decir? Oye, que lo que ha pasado, que el sacrificio de este niño, que tenga que servir para algo, ¿no? Es ese eco que nos quede, es decir, tengamos un poquito de cuidado, ¿no? Y yo, como cuando termino las cosas ya las he terminado, pues no, esto hay que sacarle un poquito de más punta. Y digo, vamos a ver, el cuento es un 50% verdad, realidad, sacado de mi propia vida, porque claro, tirar de lo propio, cuando uno empieza a escribir, es lo más fácil. A veces. Yo he tirado y he escrito la historia 50% real, 50% ficción. Pero claro, yo digo, voy a que el porcentaje suba un poquito. Los dibujos que aparecen en las paredes de la casa de Miguel, o aquí, no existían previo al cuento. Es decir, si yo tengo que copiar mis cuadros, pues el cuento iría por la página 2, todavía no habría terminado. Entonces lo que he hecho ha sido copiar estos dibujos
como si siempre hubieran sido reales, como si siempre hubieran existido, ¿no? Y entonces es lo que yo llamo darle un poco más de verismo a la historia, de que, oye, esto es tangible. Bueno, yo muchas veces voy con el colgante y digo, mira, que esto es verdad, que esto no es pura ficción. Y según los protocolos de los agradecimientos, se aconseja que se agradezca al final la presencia de los compañeros, de vosotros, porque yo, fíjate, yo pensaba que iba a estar muy nervioso, pero Chari me ha pegado aquí una chuchón y se me ha pasado ya todo. Tenemos hasta las 10, ¿no? Yo voy a terminar con una frase que es la que siempre me araña y no sé si voy a poder, pero voy a intentarlo. Que como decía Gladiator en la película, lo que hacemos en esta vida, que tenga su eco en la eternidad, pues yo le he dedicado este libro a mis padres, que siempre han alimentado mis sueños. Se perfila oscuro, sin opción. Los cuerpos que antes fueron uno rompen esa unión. Dejaron paso a la indiferencia y decepción. Ya sé que era parte de un acuerdo efímero. Quiero ver el rojo del amanecer, un nuevo día brillará, se llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer, el sol de nuevo brillará, se llevará la soledad que en mí se quiera instalar. Acuden a mi mente imágenes de ti, de mí, son tan intensas y reales que me hacen sufrir. No sé cómo consigo soportar la situación de un juego con final previsto entre tú y yo. Quiero ver el rojo del amanecer, un nuevo día brillará, se llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer, el sol de nuevo brillará, se llevará la soledad. Quiero ver el rojo del amanecer, un nuevo día brillará, se llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer, el sol de nuevo brillará, se llevará la soledad. Quiero ver
tardes a todos, a todas, autor, directora, a la gente de la prensa. Muchas gracias por cubrirnos, que lo hace genial como siempre. Yo no sé cómo os quedáis vosotros después de una presentación como esta, pero lo cierto es que me siento un privilegiado siempre que tengo la oportunidad de asistir a la presentación de un libro, que es como la creación, ¿no? Como tener un niño, ¿no? Como sacar a un niño hacia adelante, ¿no? Que al final este libro haya tenido que terminarse en Isla Cristina, la ilustración, y se presenta aquí, pues yo creo que eso tiene su porqué. Creo que el libro no estaría completo si no hubieras venido a Isla Cristina. Lo entiendo así. Y además lo entiendo así porque tú dices que es un 50% vivencia, un 50% inventado. Yo creo que hay mucho más de ti que de inventado en este libro. No he tenido todavía la oportunidad de leerlo, pero sí de escucharte y de ver lo que hay detrás y entre líneas. Y creo que hay mucho más de lo que cuentas. Cada vez que vengo a presentar un libro de alguien de Isla Cristina o alguien de fuera, yo me siento totalmente, bueno, pues agradecido. Agradecido porque, bueno, cuando es alguien de Isla Cristina directamente, pues que hay un chaval, una chavala, una mujer, un hombre de Isla Cristina que se atreva a plasmar en un libro vivencias o ficción de su propia vida o de otros, pues para nosotros es genial. Creo que se trabaja desde aquí para eso. Creo que la comunidad educativa trabaja precisamente para eso, para buscar la creatividad, para buscar que nuestros niños y nuestras niñas tengan las herramientas suficientes para enfrentarse al mundo. Y creo que una de las mejores y de las maneras más bonitas de hacerlo es a través de los libros. Yo soy maestro porque hice magisterio, pero nada más. Nada más porque no me preparé las oposiciones el primer año, en el año 95, y no salieron. Me fui a Málaga a preparármela porque aquí con los carnavales y con la feria era complicado. Y ese año no salió una plaza en el Ayuntamiento de Deportes y ahí me enganché. Pero creo que el magisterio me ha acompañado siempre. A mí me ha gustado siempre la formación, la enseñanza. Y es lo que he tenido, y que creo que es lo que he hecho durante toda mi vida, en algunos sitios como técnico y en otras veces como político, ¿no? Por eso para mí el respeto a la profesión, a que estéis aquí todos los claustros y que tenemos que empezar a hacer ya ¿cómo se llama esto? La discriminación positiva hacia el hombre. Esto se ha convertido ya, afortunadamente también, no digo en una profesión de mujeres, pero el 95% de los profesionales sois mujeres, y eso dice mucho de la profesión. Y dice mucho porque la comunidad educativa de Isla Cristina, para mí, y no lo digo yo, sino lo dicen en todos lados, es la mejor comunidad educativa que existe, porque se trabaja desde infantil hasta la última etapa. Tenemos muy mala imagen en algunos momentos, pero todo el maestro o maestra que llega a Isla Cristina, que llega un poco asustado, se queda y además se hace de aquí. Él decía que de vez en cuando se le iba el dejillo, pero es normal. Es quien el urbano, por centrarnos en vuestro colegio, no se le escapa cualquier dejillo de cualquier niño o niña de la barriada. Quien no se le escapa el ímpetu de, como digo yo muchas veces, Chari, que es un bicho. Un bicho en todos los sentidos, entenderme bien, porque además no quiero que se me malinterprete, además ayer no lo hace. Cuando habla de mi colegio, en ese sentido de la propiedad, lo hace porque lo siente así y porque además, sin perder de vista cualquier otro centro escolar, se sabe que es el urbano porque Chari está en el urbano. Sí. Cuando viene la delegación, cuando viene cualquier visita de fuera, vamos al urbano, pero vamos al colegio de Chari. Y eso bueno, pues yo creo que para mí es un sello de calidad y que además creo, sí lo es. Somos muchas veces muy, muy duros con nosotros y hay momentos que son mejores y peores, pero yo estoy convencido que después de lo que hemos pasado, que parece que a mucha gente se le ha olvidado, que ha sido una pandemia terrible y que se salió con éxito absoluto, por las ganas de trabajar
sobre todo de vosotros, porque así se plasmó, así se continuó y así lo viví yo directamente. Hay que ser, de vez en cuando tenemos que darnos también un toquecito a la espalda y decir, ole nosotros, y vosotros hicisteis un trabajo genial en ese momento. Cuando digo, Chari, te tienes que centrar en qué parte me iba a centrar yo. Te tienes que centrar en la parte de escritor. En la parte de escritor. Yo ya me quedé blanco ahí, yo soy medio amarillo, pero me quedé medio blanco. Para mí, las cosas te gustan o no te gustan. Yo quizás no entienda mucho de pintura, quizás tampoco entienda mucho de escritura, pero cuando leo algo o veo algo que me gusta, creo que para mí es lo mejor. Y yo, sinceramente, viendo lo que he visto y escuchando lo que he escuchado, para mí me parece un libro espectacular. Si encima además lo utilizas para que tus niños día a día utilicen la imaginación y aprendan, pues, ¿qué voy a decir yo? He leído ahí en tu biografía que además eres una persona soñadora, porque creo que en las exposiciones que has hecho, las tres se llaman Habitantes de los Sueños, Donde habitan los sueños y Más allá de los sueños. Al final terminamos diciendo que el libro es casi autobiográfico, ¿no? Pero bueno, que... Da cierto pudor también, ¿no? Bueno... Por eso aparece y el narrador aparece detrás. Pero... Sí, es una forma de estar, pero sin estar en primera persona. Y de decir lo que uno quiere, ¿no? Que también te permite el decir esto como no podía soportar tanta tristeza, tanta rabia por la estupidez humana. Esa es casi lapidaria, ¿eh? Sí, totalmente. Yo mira, y al final, por no perderme mucho en esta historia, para mí lo más importante de hoy es que tienes aquí a tu gente, que ha sido capaz de... No entiendo muy bien lo de la opción A, opción B. La opción B me imagino que sería iros para casa. ¿Algo así? O quedaros ir al colegio. O ir al colegio y atender a los padres. No, sí, hoy tocaba nada. Bueno, hay mucho color, ¿no?, de diferencia, pero entiendo que hayáis elegido en este caso estar con Marcos, ¿no? Para mí eso es lo vital y lo fundamental, que lo hagas en esta biblioteca que es tan especial para nosotros aún más, y que además se pueda difundir a través de los medios para que no se quede exclusivamente en un acto puntual, sino que la gente conozca que hay muchísima gente, que unos que recaen aquí porque les toca en el sorteo y otras porque eligen venir a Isla Cristina, que eso es lo que para mí tiene más valor. Si encima además eres capaz de sacar hacia adelante promociones nuestros niños, educación, o intervenir en una minúscima parte de lo que van a hacer cuando sean mayores, pues para mí es un orgullo y un honor tenerte a ti como profesor y haber estado en esta presentación. Animar, yo me siento mayor. He mirado al claustro, os lo juro. Mírame a mí y te quedas más conforme. No, por eso me he quedado un poco después más tranquilo, porque has hablado de dibujos, de soñar, de historias de estas, y yo soy mucho de, cuando estoy escuchando, cuando estoy atendiendo, estoy en un pleno, estoy escribiendo y pintando. He pintado tal, y hay muchos dibujos que yo repito desde que era un niño. Y no sé, no he ido nunca al psicólogo, pero cualquier día voy porque terminaré fatal en este ayuntamiento. Escribe. Sí, no vaya. Escribía en las redes sociales, pero hubo un crack el año pasado y lo he abandonado un poco. Pero bueno, la diferencia está en que tú has sido capaz de plasmarlo en papel, has sido capaz de llevarlo a la práctica y además utilizarlo como una herramienta educativa, ¿no? Así que enhorabuena. Mira, lo del castillo te lo voy a decir, pero que no se entere nadie. ¿Tú te acuerdas de chiquitillo que estaba el sin castillo? Yo no sé cómo me la apañaba, que los reyes nunca se acordaban de eso. ¿Cuántas horas echabas tú con eso? No. ¿No jugaste nunca? No, yo tenía uno de madera, taquitos de madera, ese sí tenía mucho. Pero el sin castillo traían uno a mi pueblo cuando ya no había. No se puede hacer mayor. Años y años. Pues dije, pues nada, yo pinto castillo yo hasta que me muera. No he tenido el sin castillo, pero por eso sí. Yo recuerdo mis prácticas, yo no fui un buen estudiante, yo entrenaba más que estudiaba. Y yo hice las prácticas con 24 años, creo que fue, 24, sí. Y la hice en el Colegio del Carmen. Y yo me veo reflejado en muchas de las caras que estáis aquí, que hace poco tiempo que habéis salido ya es grado, ¿no? Sí. Bueno, antes magisterio, yo me pierdo. Yo soy
Yo salí que era grupo B, ¿no? Ahora no sé qué puñetas son, ni nada de eso. Pero bueno, ha cambiado un poco la historia. Y siento y me acuerdo perfectamente de cada día de práctica, de mis alumnos de quinto de EGB, que estuve yo en esa época, y lo más importante es que ellos se acuerdan mucho de mí. Con lo cual, aquí tengo a una. Os digo que creo que es para mí una de las profesiones más bonitas que hay, y os animo a seguir ahí, a seguir peleando por nuestros niños y niñas, y bueno, y acompañar en el camino a locos como Marcos, que van un poquito más allá, hacen tirabuzón y doble hacia adelante, y que bueno, pues nos regala cosas tan bonitas y tan maravillosas como La muerte del pintor y la trilogía que vendrá posterior. Así que enhorabuena, Marcos, aquí tienes tu casa, y nada, un fuerte aplauso para ti, que eres un crack. Terminas tú, porque ya me pongo a hablar y me pongo... Yo he agradecido, ahora ya sí se puede agradecer, ahora ya está. Se han portado bien, ¿verdad? Muy bien, parecen alumnos en vez de profesores. Y nada, yo al principio estaba muy nervioso, pero bueno, esto al final es algo, esto es mi vida, y hablar de tu vida y hablar de algo que tú has hecho, además algo que se ha cocinado durante toda una vida, pues no debería tener ninguna dificultad. Lo que pasa es eso, ¿no? Y además es conocidísimo que las actas de evaluación son de largas como esto, y la hago cada trimestre, o sea que es que no tenía que ponerme nervioso. Y bueno, ha estado genial. Muchas gracias. Yo nada más que a mí no hace falta ya el micrófono, porque ya No. esto es fuera del micrófono. Yo quiero agradecer especialmente a Elena como coordinadora de la biblioteca escolar, que ha hecho posible, digamos, esta fusión con la biblioteca municipal, que tan necesaria es, como ya nos ha comentado Lourdes, como acuden nuestros niños, que podemos visitar, fijaros qué dependencias más hermosas tenemos. Y nada, agradecer enormemente el esfuerzo de ambas partes, sobre todo del claustro, las compañeras en práctica, que no tenían ninguna de las dos opciones y han venido, a las madres que también han acudido, por supuesto al alcalde, por su presencia, que siempre le da un estatus, ¿no?, a la presentación. Y bueno, y a Marco, pues de nuevo agradecer el trabajo que hace, y sobre todo cómo se vuelca y cómo este libro nos va a enseñar también a los isleños a devolver la belleza que tenemos en nuestro pueblo. Yo creo que es un símil que tenemos que trabajar en este sentido. Así que muchísimas gracias, Marco, y a todos por venir.